Desde tiempos remotos, los cabalistas buscaban lugares como este, senderos ocultos, aguas que fluyen, montañas que guardan secretos. Sabían que en la quietud del mundo natural se abre una puerta hacia lo invisible. Allí, donde el ruido humano se apaga, la creación habla en su verdadero idioma. Hoy caminamos por estos árboles para reencontrar una figura que transformó la espiritualidad judía y redefinió la manera en que entendemos la luz, el alma y el universo. Su nombre es Isaac Luria, el Arizal, un místico cuya vida se desarrolló entre textos antiguos, retiros silenciosos y una intuición espiritual que marcó para siempre la Kabbalah. Este no es un relato histórico más, es una búsqueda, un intento de acercarnos a la experiencia interior que permitió a Luria ver lo que otros no podían ver, escuchar lo que otros no escuchaban. En el sonido distante de esta cascada nos abrimos a un espacio similar al que eligió para alcanzar sus visiones, porque solo en el silencio profundo el alma encuentra su camino hacia la luz oculta. Por eso, mis queridos amigos, bienvenidos a este viaje documental, bienvenidos al Sendero del Cabalista. En ocasiones, para comprender a los grandes místicos del pasado, debemos de alejarnos del ruido que envuelve nuestra vida cotidiana. Y sí, mis queridos amigos, en estos escenarios naturales, alejados de la ciudad, es donde quiero contarles la historia de un hombre extraordinario. Un hombre que no solo cambió la manera en que se estudia la Kabbalah, sino que transformó por completo la visión judía sobre la creación, el alma y el propósito humano. Su nombre fue Isaac Luria, más conocido como el Arizal, una luminaria cuya vida fue breve, pero cuyo legado definió la espiritualidad judía por los últimos 500 años. Pero antes de hablar de él, me gustaría comenzar con una pregunta inicial, y es precisamente ¿por qué los cabalistas buscaban lugares como estos, en los cuales me encuentro, para conectarse y para penetrar en los secretos más profundos de la Kabbalah? La pregunta de por qué los cabalistas buscaban lugares aislados como este es una pregunta súper interesante, ya que los cabalistas entendían la realidad como un tejido de múltiples niveles, el mundo visible, el que nuestros sentidos perciben, y los mundos interiores, donde opera la energía divina. Según esta visión, la mente humana no puede acceder a los estratos más profundos de la existencia mientras está rodeada de ruido, distracción y movimiento. Necesita el ser humano silencio, concentración y sobre todo espacios donde la creación se manifiesta en su estado más puro. Para los cabalistas, estos lugares donde la naturaleza se ve en su estado más puro no era precisamente un lugar bello y ya, sino que era un laboratorio espiritual. Y sí, porque es aquí justamente en la naturaleza, en los bosques, en las cuevas, en las riberas de los ríos o en el aislamiento hacia las montañas, era donde precisamente el alma se despoja completamente de las máscaras, del ego y de la constante interferencia de la vida urbana. Muchas veces cuando estamos ajetreados es muy común de que el ser humano no logre concentrarse. Bueno, justamente allí decían los cabalistas que en lugares como estos se puede percibir la vibración primera, aquello que antecede a toda forma, a toda palabra. Por eso se retiraban a lugares como estos, mis queridos amigos, para intensificar la oración, para meditar los nombres divinos, para estudiar los textos secretos sin ninguna interrupción y bueno, y sobre todo para experimentar estados de conciencia más elevados. Y bueno, mis queridos amigos, ya en este contexto me gustaría hablarles un poquito de quién fue Isaac Luria, este hombre del cual muchos hablan dentro de la mística judía, todas aquellas personas que nos hemos adentrado al estudio de esta sabiduría, tenemos que hablar de él. Y sobre todo porque bueno,
fue un gran místico, un hombre espiritual que cambió y revolucionó la mística judía. Aquí te cuento. Isaac Luria nació en Jerusalén en el año 1534 en el seno de una familia observante. Su padre, según las fuentes narran, era de origen ashkenazi y su madre provenía de una línea sefardí, lo que esto lo situó desde la infancia a Isaac Luria en el cruce de dos mundos súper interesantes dentro de la tradición judía, como lo es el mundo ashkenazi y el mundo sefardí. Bueno, mis queridos amigos, les cuento que desde muy temprana edad, desde muy joven, Isaac Luria quedó huérfano de padre y bueno, ante esta situación, su madre decidió entonces trasladarse al Cairo, en este caso Egipto, donde allí él va a vivir con un tío de nombre Mordejai, que viene siendo el que lo va a acoger. Y es interesante porque en la biografía de Isaac Luria podemos ver que desde temprana edad, desde muy pequeñito, mostró gran interés por los temas espirituales. Él estudió intensamente la Torá, el Talmud y bueno, y literatura clásica. Además de estudiar literatura talmúdica clásica, es interesante porque su nivel intelectual y su sensibilidad mística, cabe mencionar, eran extraordinarios. Que bueno, según las fuentes, se cuenta que a muy corta edad escribió un tratado sobre las leyes de los sacrificios del templo, que esto hay que resaltarlo, ¿no?, en la biografía de Isaac Luria. Amigos, les cuento que su tío, Mordejai, al ver la grandeza de su sobrino, que desde temprana edad comenzaba a despuntar en estos temas tan profundos como eran los temas, o sea, el estudio del Talmud, de la Torá y sobre todo temas místicos, su tío, al ver el gran interés que él prestaba por estos temas, bueno, decide de que él se tiene que dedicar 100% al estudio de la Torá, del Talmud y bueno, de todos estos temas tan profundos como es la Kabbalah, todos estos misterios. Y bueno, una de las cosas que va a hacer su tío es casarlo con su hija, es decir, con la prima, para que él se dedique completamente al estudio de estos temas. Al casarse, Luria ya no tiene por qué preocuparse por temas económicos, ya que su tío suplía todas esas necesidades y a lo único que se tenía que dedicar era 100% a estudiar, al estudio, a profundizar aún más en todos estos temas que ya él tenía gran interés por ello. Ya en este punto de su vida, toda esta hambre y sed por el conocimiento que tenía lo va a llevar a tomar una decisión radical. ¿Y cuál es esa decisión que tomó Isaac Luria? Bueno, él se va a retirar, va a pasar por un proceso de aislamiento y aquí las fuentes narran que precisamente él va a cruzar la orilla del río Nilo y se va a establecer precisamente en un lugar apartado. Y cuando hablo de Isaac Luria, me imagino ver a este hombre con una sed inmensa por el conocimiento, retirarse a un lugar apartado del bullicio. ¿Y aquí qué va a hacer él? Bueno, él aquí se va a retirar, según las fuentes, por 7 años en ese lugar de aislamiento, completamente estudiando temas místicos. Las fuentes que narran sobre la vida de este hombre se va a contar de que, bueno, él pasó 7 años de completo aislamiento, o sea, en una completa soledad espiritual. Él allí durante ese periodo de tiempo que estuvo en completo retiro, ayunaba regularmente, meditaba largas horas, según las fuentes narran, estudiaba literatura clásica día y noche, es decir, que se adentró completamente en el estudio de toda esta literatura y bueno, él regresaba a su hogar, según lo que se narra, una vez a la semana. Y esto lo hacía precisamente en Shabbat. Es decir, que cuando llegaba Shabbat, él salía del estado de aislamiento en el cual se encontraba y venía ahí a visitar a su familia. Pero esto solamente lo hacía en Shabbat. Todo este retiro prolongado que él tuvo, lo transformó realmente por completo, porque muchos estudiosos afirman de que allí justamente en ese retiro que él hizo por 7 años, fue precisamente allí donde alcanzó un nivel espiritual, o sea, impresionante, que lo convertiría precisamente en una de las figuras
más importantes dentro del mundo de la Kabbalah. De hecho, lo llamaban con un seudónimo, ¿no? El Arizal, con este diminutivo, le llamaron el Arizal. Fue un hombre impresionante, fue un hombre que aportó muchísimo y fue un hombre descomunal, ¿no? Que cambió completamente no solamente su vida, sino los misterios que reveló. Fue algo impactante. Aquí seguimos con la historia de este hombre tan maravilloso como lo fue Isaac Luria. En el año 1569 la familia decidió abandonar Egipto y partir hacia la tierra de Israel. Es decir, de que Isaac Luria decide irse a Israel. Luria tenía un destino claro y era la ciudad de Safed, la ciudad más reconocida para aquel entonces. Es decir, que era un lugar, un centro donde se juntaron las figuras más importantes en aquel entonces. Te quiero contar un poquito qué era Safed en aquel entonces para que tengan una noción importante. Bueno, Safed, desde la expulsión de los judíos de España en el año 1492, pasa algo muy importante, porque allí esta ciudad se había convertido justamente en el mayor centro intelectual del judaísmo sefardí. Entre ellos, allí vivían sabios de una enorme talla, sabios que de verdad revolucionaron, ¿no?, en su campo. Y uno de ellos, de estos sabios, fue Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo fue el autor de una obra muy importante dentro de el judaísmo, como lo es el Shulchan Aruch. Este hombre, Yosef Karo, fue el escritor del Shulchan Aruch, que es una de las obras más influyentes dentro del judaísmo. Otra figura importantísima que cabe destacar acá, que se encontraba precisamente en esta ciudad, este hombre fue Rabbi Moshe Cordovero, más conocido como el Ramak. Ramak fue otra de las luminarias grandísimas del mundo de la Kabbalah. Es interesante porque en Safed hubieron muchas comunidades enteras donde se reunían estudiosos para debatir temas de filosofía, mística, liturgia, todo lo concerniente a la halajá, a la ley judía. Todo esto se debatía allí en la ciudad de Safed. Safed fue el centro emblemático donde se reunieron figuras importantes como Luria, como Moshe Cordovero, como Yosef Karo. Les cuento que al poco tiempo de Isaac Luria haber llegado a Safed, luego fallece este gran cabalista como lo fue Moshe Cordovero. Según algunas fuentes se dice, por las propias palabras de Luria, que Luria dijo de que había estudiado con Moshe Cordovero, con el Ramak, más conocido por sus siglas, ¿no?, el Ramak. Pero uno de los maestros de Isaac Luria, que sí se tiene también muchísima información sobre esto, fue David Ben Sinrah, que fue este gran rabino prominente dentro del mundo sefardí, que fue maestro también de Isaac Luria. Cabe destacar, cuando el Ramak fallece, es decir, Moshe Cordovero, se cuenta poco tiempo ya de Luria estar asentado en Safed, comenzó a traer muchísimos discípulos. Entre ellos, Haim Vital se convirtió en el depositario de las enseñanzas. En la antigüedad, los místicos se pasaba el conocimiento de maestro a discípulo, y bueno, uno de los discípulos que precisamente escribió sobre Luria, sobre toda la sabiduría que pudo alcanzar, ¿no?, este gran maestro, lo escribió precisamente su alumno Haim Vital. Porque si bien Luria tuvo discípulos estudiantes, cabe destacar de que Haim Vital fue esa figura que entendió a su maestro. Y no solamente que lo entendió, sino que también pudo escribir lo que Luria le enseñaba. Aunque Luria reveló muchísimos secretos y muchísimos misterios, sus enseñanzas se expandieron no solamente por Safed, Israel, sino también dentro del mundo judío, precisamente dentro del hasidismo, el judaísmo sefardí, las liturgias cabalísticas, la filosofía espiritual moderna. Todo lleva la marca de este gran hombre, de este gran místico que se atrevió a penetrar en los misterios
más profundos de la creación. ¿Por qué se creó el universo? ¿Por qué se originó el universo? ¿Y qué sentido tiene el alma humana en medio de este cosmos? Y bueno, mis queridos amigos, mientras camino entre este lugar rodeado de naturaleza, escuchando la cascada que cae aquí atrás de mí, realmente pienso en aquellos místicos que se apartaban del mundo para poder entenderlo mejor. En lugares como estos que les estoy mostrando, así, precisamente en lugares de campo, de naturaleza, en completamente aislamiento, se encontraban aquellos que desafiaron los misterios de la naturaleza. Queridos amigos, Isaac Luria fue uno de esos hombres, fue uno de esos místicos que en medio del silencio del Nilo, en las montañas de Safed, en ritmos de oración y estudio que hoy nos parecen imposibles, buscó tocar la raíz oculta de la creación. De aquella búsqueda que sentimos en estar en lugares como estos, rodeados de naturaleza, sintiendo la cascada, sintiendo la brisa que nos da fuertemente en nuestra cara, podemos de algún modo conectar con el inmenso poder de la creación. Y bueno, mis queridos amigos, esto era todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y si es así, denle su me gusta, denle su like, compártalo con otras personas para que conozcan un poquito de quién fue este gran místico que bueno, hoy les estuve relatando parte de su biografía. Nos vemos en un próximo encuentro. Bye bye.